Pero también es interesante poder conocer otro tema que a contar de hoy también va a ser, y por lo menos 3 días, va a ser el comentario de todos. ¿Usted ya compró en el Cyber Day? Bueno, hay que tener en cuenta varios elementos, sobre todo lo que significa la ley que a usted lo protege como consumidor. Y por eso vamos a saludar al abogado Guido Sagredo. Él es vocero del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local en la Araucanía, y quiero agradecerle la disposición a conversar de un tema que no es menor porque es bastante desconocido, por lo menos para el grueso del público, cómo se regula este mercado online. Bienvenido, gusto en saludarlo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Aquí estamos, pues, entrando en esta jornada de comercio que tiene esta característica donde es distinto al que a diario hacemos, que es presencial. Esto es absolutamente online. Nosotros no vemos al vendedor, pero sí vemos el producto que queremos comprar. Hay normativa, entiendo, que es especial también para este tipo de ventas. ¿Es así? Bueno, sí, lo que yo sí tengo que partir diciendo que estoy aquí hablando como vocero de los jueces de policía local del país, del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local. Pero derechamente contestando la pregunta, tenemos que partir de un supuesto básico. El supuesto básico es que los consumidores están protegidos por la ley del consumidor, no solamente en las ventas presenciales, sino que también en las ventas por medios electrónicos, como habla la ley. Y lo importante es saber que el estándar de protección es igual para todos los consumidores, cualquiera sea el medio por el cual uno accede a las compras de bienes y servicios. Lo importante es que sí, efectivamente, existen algunas regulaciones especiales en relación con el comercio electrónico, que es precisamente para enfrentar esto que usted está describiendo, la circunstancia de que el consumidor no tiene un acceso directo a las cosas o a los bienes y servicios que está comprando, y por lo tanto puede haber algún tipo de dificultad en la forma de cómo se manifiesta o los supuestos sobre las bases de los cuales se manifiesta la voluntad contractual del consumidor. En ese sentido, por ejemplo, la ley asegura entregar, o el reglamento de comercio electrónico incluso, asegura entregar a los usuarios, a los consumidores, el valor total del bien, comprendiendo, ¿no es cierto?, los costos del despacho, cuánto se va a demorar este despacho, desglosado de manera que el consumidor pueda tener un acceso expedito a esta información. En segundo lugar, y en términos generales, por así decirlo, también la ley establece la necesidad de que el proveedor de bienes y servicios por medios electrónicos informe cuál es el stock disponible de estas especies para que finalmente después no se niegue la entrega de la cosa comprada, vendida por una supuesta falta de stock. Finalmente, siempre es bueno hacer notar que los consumidores que compran por medios electrónicos, como en esta práctica comercial que es el Cyber Day, tienen derecho a retracto, esto es, la facultad de desistirse o dejar sin efecto el contrato dentro de 10 días después de recepcionado el producto. Hay finalmente en relación con esto una intención del legislador de entregar las condiciones de contratación de la manera más expedita, clara y oportuna para los consumidores, tanto es así que también en materia de comercio electrónico el proveedor, una vez anudado el contrato, producida la compra, está obligado a entregar una confirmación por escrito de la celebración del contrato, donde están todas estas estipulaciones. Eso se da también, por ejemplo, en los contratos de planes de telefonía que se hacen a través del mismo teléfono, vía online, y donde también hay que tener el documento del contrato. ¿Esa es también obligación en esa línea para las empresas que prestan este tipo de servicios, ya sea telefónico o de internet? Lo que pasa es que la ley establece en términos generales una obligación que finalmente es un derecho, esto es una prerrogativa, una facultad de los usuarios y consumidores, que es el derecho a una información veraz y oportuna. Y la ley dice en el artículo 3 que esta información veraz y oportuna dice relación con las condiciones de contratación. Se impone entonces la necesidad, esto está en el artículo 17 en términos generales, ¿no es cierto?, de que cada vez que uno celebra un contrato, el proveedor está obligado a entregar una copia fidedigna del mismo. Lo que pasa es que en materia de contratación por medios electrónicos, que bien puede ser, por ejemplo, internet o, por ejemplo, un contacto telefónico, obliga al proveedor de estos servicios a entregar una confirmación escrita de esta celebración del contrato. Lo que en definitiva lo que trata de hacer la ley
es que el consumidor tome decisiones de consumo reflexivas y por lo tanto tenga toda la información a su disposición. Por eso es que obliga a que se entregue esta copia del contrato, porque eso es lo que finalmente constituye el contenido de la obligación del proveedor. ¿Mm? Y claro. Ahora, quiero volver al el Cyber Day, porque me escribe Eugenio Carinado. Me dice, el ciber es estafa, puro chamuyo y cuento. Ya inflaron los precios hace 3 meses atrás. Una zapatilla de marca en tienda retail me sale 20 lucas más barato que el Cyber Day de tienda oficial de la zapatilla. Es insólito. En el tema de los precios, aquí me imagino que esta es oferta, demanda y oferta-demanda, no hay algo que lo rija. Es decir, si es que me dan un precio hoy día que supuestamente está rebajado y yo lo he visto más rebajado aún antes del ciber, ahí no hay nada que hacer. A ver, lo que usted dice es efectivo. Tenemos una economía donde los precios son fijados por el libre juego de la oferta y la demanda, eso es indiscutible. Lo que sucede es que eventualmente, a través de esta práctica que es el Cyber Day, por ejemplo, que es una oferta, ¿no es cierto?, una rebaja transitoria de precio, esa rebaja transitoria constituye un incentivo, un gancho que utiliza el proveedor para generar compra. ¿Qué es lo que sucede cuando efectivamente esa rebaja no es tal como al parecer indica eso que usted está leyendo del consumidor? Bueno, eventualmente lo que se está entonces haciendo a través de esta publicidad, de esta oferta, de esta comunicación que realiza el proveedor a los consumidores, es que se está induciendo eventualmente a un engaño. Y eso también está regulado en la ley del consumidor, en lo que se denomina la publicidad falsa o engañosa. Es decir, cuando a través de canales publicitarios lo que hacemos es, precisamente como ya dije, inducir error, engaño a los consumidores. De modo entonces que eso también está regulado en la ley del consumidor y por supuesto en el resto de nuestro ordenamiento jurídico que sanciona otros tipos de fraudaciones o engaños, pero la idea es que hay que tener claro que la ley del consumidor se pone en estos casos y que uno tiene que estar bien informado y precisamente hacer no solamente la labor de recabar, por así decirlo, la información de precios anteriores, contrastarlo con aquellos que se exhiben como eventuales ofertas o promociones, sino que también recabar todos estos antecedentes para finalmente ejercer los derechos convenientemente, ya sea, por ejemplo, en un reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor, pero especialmente ante los juzgados de policía local, que yo soy juez de policía local acá en Carahue, y la idea es que efectivamente la gente ejerza sus derechos, porque, claro, nos podemos quedar en esto de reclamar por los medios o por vías de redes sociales, pero los derechos se ejercen convenientemente, como dice la ley, a través de los mecanismos que ella misma establece, por ejemplo, ante los juzgados de policía local. Y en esa línea, ¿eso usted le recomendaría a nuestro seguidor, a Eugenio Carinado, que si tiene los elementos que él plantea, es decir, el precio que él vio en su oportunidad y el precio que hoy día tiene y que entiende que lo compró incluso más rebajado, habría entonces un tema ahí de publicidad engañosa? A ver, uno no puede ser muy tajante tampoco. Lo que yo estoy haciendo es, como usted ve, una apreciación general respecto de lo que eventualmente puede llegar a ser lo que describe el señor a través de los medios. Pero el tema es que uno tiene que recabar la información y si efectivamente llega a la conclusión de concurrir a tribunales, ante los juzgados de policía local que somos competentes en materia de ley del consumidor, lo importante es acreditar lo que se está firmando, o sea, acompañar antecedentes, documentación que permita al juez, ya conociendo concretamente de un hecho, poder llegar a una declaración de la existencia de algún ilícito que se persigue por la ley. Es un trámite legal, por supuesto, y tiene todos los requisitos y requerimientos del caso. Lo que yo estoy tratando de decir finalmente es que los consumidores sí están protegidos por la ley y por la institucionalidad, en este caso la jurisdicción de policía local, que es quienes velamos por la protección o por el cumplimiento de la ley del consumidor. ¿Y qué rol juega aquí CERNAC en todo este tema? A ver, yo no puedo hablar por CERNAC porque no soy funcionario de CERNAC, yo soy juez de policía local. Y me queda claro. Ahí, por supuesto, sí, hay un trámite que está establecido en la ley de promoción de entendimientos voluntarios de cargo del Servicio Nacional del Consumidor y ellos realizan una importante labor de informar, orientar y proteger a los consumidores, de modo que lo que hace el CERNAC es un paso previo y complementario, por supuesto, a lo que hace la jurisdicción de policía local. Abogado, mire, me decía lo siguiente,
que el trámite en esto de lo que significa todo el tema vinculado a reclamos por situación de inconformidad del consumidor, no solo en Cyber, sino que en general en esta relación de compra, hace que la gente finalmente no haga los reclamos, porque incluso me decían, si es que yo gano, si es que hay una sanción a esa empresa, a ese local comercial, es a beneficio del fisco y no a beneficio del consumidor. ¿Es así o no? Claro, lo que pasa no es que sea tan así, lo que pasa es que como en todo trámite hay ciertos requisitos que cumplir, por lo tanto, voy a hablar en términos un poco más coloquiales, no es tirar y abrazarse, uno no puede llegar y cómo se llama hacer algo sin estar debidamente informado. Eh, y por supuesto, cuando uno requiere la intervención jurisdiccional de un juzgado de policía local, lo primero que hace el juzgado de policía local es tratar de determinar si en este caso hubo una infracción, es decir, una conducta que el legislador describe para ser erradicada mediante la imposición de una multa. Esa es como la principal función del juzgado de policía local. Y por supuesto esa multa es de beneficio fiscal o municipal eventualmente, pero el punto es que además el consumidor debe hacer valer formalmente, como dice cuando digo formalmente lo que dice la ley es que la demanda, esto es la manifestación expresa de que quiere ser indemnizado, debe ser por escrito, eso es lo que dice la ley. Entonces, hay que formular la demanda por escrito y el juez, una vez requerido finalmente de esta pretensión indemnizatoria, que es un derecho, por supuesto, de los consumidores, también está obligado a pronunciarse sobre eso, no solo sobre la multa. Entonces, como en todo trámite hay que seguir, como se dice, el conducto regular, y el conducto regular impone que si yo quiero ser indemnizado tengo que interponer una demanda civil, y esa demanda civil, el requisito que establece la ley, es que sea por escrito. Hay que agregar que la ley del consumidor no exige patrocinio de abogado para ejercer estas acciones, entonces hay que, por supuesto, tomarse el tiempo necesario para hacerlo. No hay ningún trámite dentro de nuestro ordenamiento jurídico que sea instantáneo o de efectos inmediatos. Hay que tramitar, hay que hacer las cosas cuando lamentablemente se llega a situaciones donde no se nos respetan nuestros derechos. Por eso es que la labor o la preocupación de los consumidores que enfrentan el Cyber Day tiene que ser el de informarse adecuadamente con un afán preventivo, saber si efectivamente la oferta que está recibiendo es adecuada, cuáles son las condiciones de la oferta, cómo se va a cumplir, cuál es el costo del despacho, saber que tengo el derecho a retracto, saber finalmente que si habiendo tomado todos los resguardos, habiéndose informado adecuadamente, no se me cumple la oferta contractual o no se cumple la ley, hay que recurrir precisamente a los órganos o a los mecanismos que la ley contiene para hacer valer los derechos, como en cualquier otra orden de materia. Por ejemplo, en otra materia que los juzgados de policía local habitualmente conocen, un choque, si efectivamente hay un choque, las partes pueden avenir, llegar a un acuerdo, pero si no hay, el juez tiene que pronunciarse, y eso implica un trámite como en cualquier otra materia de ley. Estamos conversando con Guido Sagredo, vocero del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local en la Araucanía. Es mucha la cantidad de reclamos que llegan posterior a los Cyber Day y que ustedes han tenido que recibir en la Araucanía o en el país en general, posterior al término de estos 3 días que son acotados en materia de ofertas y compras a través de Internet. Bueno, es habitual que después de eventos masivos de consumo, por ejemplo, como el Cyber Day, la Navidad, el Día de la Madre, no sé, el 18 de septiembre, hayan efectivamente un aumento de requerimiento de parte de los consumidores que eventualmente puedan ver vulnerados sus derechos. Yo en estos momentos no tengo una estadística porque estoy hablando en términos generales y no puedo hablar muy precisamente por mi condición de juez, en definitiva, pero sí es efectivo. Hay un aumento, por supuesto, en los requerimientos o las acciones judiciales de consumidores a nivel no solamente de la región de la Araucanía, donde somos 34 juzgados de policía local, sino a lo largo de todo el país, donde somos 379 juzgados de policía local, estamos en casi todas las comunas, en casi la totalidad, pero lo importante es que los consumidores tienen que saber que existe un juzgado de policía local y que, en definitiva, la mayor cantidad de causas se refieren a 2 temas, en definitiva. A un tema de información, esto es, que no se cumple con lo ofrecido y con lo convenido, y otro es que después los productos que uno compra a través de este tipo de promociones u ofertas, eventualmente pueden tener desperfectos de fabricación, donde el consumidor también tiene que saber y tiene un derecho de garantía legal por defectos de fabricación, que en estos momentos es de 6 meses,
y que la ley le otorga la facultad de optar ante reparación gratuita, reposición o devolución de la cantidad pagada. Perfecto, perfecto. Entonces la recomendación es tener siempre en cuenta que hay derechos que el vendedor, por mucho que esté a través del sistema online, a través de internet, y que sea unos días acotados en materia de oferta, debe respetar, y que efectivamente también están los organismos en los cuales la persona no solo debe quedarse en el reclamo, sino que tiene que actuar efectivamente en la denuncia, particularmente en tribunales, si así lo estima conveniente. O sea, la idea es que así junto con la ley, junto con establecer derechos, por supuesto, el derecho a una información veraz y oportuna, el derecho a ser indemnizado en caso de que no se cumpla el contrato o la ley también establece el deber de accionar de acuerdo con los medios que la ley franquea. De modo que el consumidor que se ve afectado en sus derechos debe recurrir a las instancias legales para poder hacerlos respetar. Y en ese sentido, los juzgados de policía local, como jurisdicción especializada en estas materias, estamos haciendo la pega cuando tramitamos una causa de la ley del consumidor, ya sea a nivel regional o nacional. Y por lo tanto, hay que informarse y hacer valer los derechos cuando corresponda. Claro, aquí una seguidora me dice, Gladys Curín me dice, el trámite es tremendamente burocrático. Y claro, eso de repente ya se lo decía, hay gente que finalmente prefiere, como bien se dice, perder la plata a seguir un trámite que de repente, como todo trámite y es judicial, puede ganarlo o perderlo. Bueno, esos son los eventos de inciertos que generan precisamente los juicios, y no solamente en esta materia, en todas las materias que se conocen ante los tribunales hay un evento incierto de ganancia o pérdida, sin duda. Lo que yo estoy tratando de decir es que, sin duda, cuando hay también un incumplimiento legal, hay que hacer valer los derechos. Pero esto, insisto, voy a volver a ser coloquial, no es tirar y abrazarse, sin duda. Y voy a volver a insistir en que no hay trámite instantáneo o automático. Así como uno vive en la sociedad eventualmente tiene como se llama dificultades y tiene que plantearse de la manera adecuada. Y lo que yo puedo decir es que, independientemente de la experiencia de cada uno de nosotros, lo cierto es que tramitamos habitualmente causas de la ley del consumidor ante los juzgados de policía local, los que se demoran lo que tienen que demorarse, porque como dije, no es un trámite que sea, por así decirlo, fast track, disculpen la expresión. Claro, no, y lo otro es que, a propósito, juez, cuando entramos en este trámite, cuando entramos ya a estar en una parte al otro lado de la empresa, porque uno dice sí y el otro va a decir que no, uno dice que lo cumplió, el otro va a decir no lo cumplieron. Esto se hace a través de abogados. Entonces uno piensa, voy a tener que tener un abogado que se va a enfrentar a un buffet de abogados que tiene la empresa del retail Taltito. Bueno, precisamente por esto que usted describe, que describen los escuchas o los que están hablando a través de las redes sociales, precisamente es que la ley facilita el acceso a la justicia de los consumidores, permitiendo comparecer sin abogado ante los juzgados de policía local. La ley además va más allá, establece recientemente de manera legal el principio proconsumidor, la idea de que efectivamente el juez debe aplicar los criterios y las instituciones y principios que hagan efectivo el derecho de los consumidores. Pero estos trámites tienen, ¿cómo se llama?, cierta ritualidad, ¿no es cierto?, que impone la necesidad de que ambas partes sean escuchadas, no solamente el consumidor, sino que efectivamente tiene alguna respuesta. Pero sí uno puede comparecer a tribunales sin patrocinio de abogado. Si la dificultad, por así decirlo, es esa, uno también puede recurrir, por ejemplo, a la Corporación de Asistencia Judicial para requerir finalmente asistencia jurídica letrada en forma gratuita. Lo que yo estoy tratando de decir es que hay que ejercer los derechos de manera que la ley establece, porque de esta manera es como regula la vida en sociedad la ley, y la forma en que nos vivimos en sociedad está regulada por la ley, aunque resulte un poco redundante. Pero de eso se trata, de ejercer los derechos adecuadamente, y por ejemplo una facilidad que tiene en el caso de la ley del consumidor es que no se requiere patrocinio de abogado. Ah, perfecto. Por lo menos ahí, alguien me escribía acá, hay un alivio en esa línea. Bueno, agradecerle la gentileza, juez, por darnos este tiempo. El juez Guido Sagredo, que es vocero del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local en la Araucanía. Nos parece interesante. No todos los días podemos
conversar con un juez, un magistrado, y para nosotros es tremendamente importante tener también fuentes directas respecto de esta temática que obviamente hoy día va a comenzar a ser la preocupación, porque cual más cual menos nos metimos ahí en la página, nos tentamos con algo y esperamos que sea lo que nosotros queremos comprar y en las condiciones que también lo hemos hecho, porque claro, a veces dice el despacho, me pasó el otro día, fui a una tienda del retail a comprar un producto que no estaba ahí, pero lo podía comprar a través de la página y el valor del producto era mucho más barato que el del envío. Me cobraban 12.000 pesos de envío y el producto costaba 8. El mismo vendedor me dijo, ¿sabe qué? Busquen en otro lado, esperemos que llegue acá. Entonces uno se puede encontrar con ese tipo de sorpresas también y que le dicen que va a llegar en 3 días y el producto se demora un mes. También ahí se está infringiendo el compromiso que tenemos, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, a ver, si usted se da cuenta, lo que usted hizo fue actuar como una persona informada, como un consumidor informado. Requirió información que le permitió adoptar una decisión de compra adecuada. Por ejemplo, en este caso, quizás no comprar inmediatamente, sino esperar que llegue el producto. Lo que sí, y en ese sentido, la ley no es que intervenga directamente en cada una de las decisiones que usted toma como consumidor, lo que hace es allegar la información y usted como consumidor tiene que tener una actitud reflexiva y también requerente en torno a esto de la información, porque eso permite preventivamente que no hayan conflictos. Ahora, lo que dice la ley en materia de esto es que cada uno de los precios de los servicios y de los bienes que expende el proveedor deben ser informados de manera veraz y oportuna. Entonces, en este caso que usted me está describiendo, lo que sucedió fue que usted accedió a información veraz y oportuna y tomó una decisión de compra o no, de no compra adecuada. Esa es la lógica de la ley del consumidor, que el consumidor se informe adecuadamente y que el proveedor informe adecuadamente, de modo que los conflictos de consumo que usted ve son masivos y son cotidianos, diarios, o sea, es una cuestión súper dinámica, es que lo que aceita esto, lo que hace que funcione adecuadamente es la información. Perfecto. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos y hasta cualquier momento. Pues muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.